su director y no de esta emisora. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Acilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Muy buenas tardes, amigos oyentes y que nos miran a través de nuestro canal de YouTube y del canal, pues, por supuesto, de Radio Panamá. Hoy viernes, bienvenidos a su programa Panamá al Día, que se transmite de lunes a viernes en Radio Panamá por los 94.5 FM a nivel nacional y, por supuesto, hoy contando con nuestra compañera aquí de mesa, Acilda Ábrego, y un invitado especial. Bienvenidos a todos. Hola, Acilda. Muy buenas tardes. Estamos aquí en Radio Panamá, Panamá al Día, cerrando una semana más del mes de abril y de mayo. Ya estamos al quinto mes, mayo. Y quiero recordarles también que un día como hoy, 9 de mayo, pero vamos a comenzar hablándole que se celebra la paz y la unidad en Europa. Una fecha como hoy marcó el aniversario de la Declaración Schuman en 1950, que propuso la creación de la Comunidad Europea del Carbón, del Acero, la primera de una serie de instituciones supranacionales que eventualmente se convertirían en lo que hoy es la Unión Europea. Día de la Victoria también. En Rusia se conmemora la derrota de Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial por la Unión Soviética y sus aliados. Día Internacional de las Aves Migratorias. Eso es importantísimo para los amantes de la naturaleza. Busca crear conciencia sobre la necesidad de la conservación de las aves migratorias y sus hábitats. También tenemos que decir que en 1605, un día como hoy, se publicó en España la primera parte de la obra Cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Es considerada la primera novela moderna y en 1867 se funda el primer club de fútbol en Argentina. En 1945, un día como hoy, también tenemos que decir que en Estados Unidos se autoriza por primera vez la venta de la píldora anticonceptiva, un hito con profundas implicaciones sociales y culturales. Y en 1994, un día como hoy, Nelson Mandela jura como el primer presidente negro de Sudáfrica, marcando el fin del apartheid. También quiero decirles que en 1978 es hallado asesinado Aldo Mora, ex primer ministro de Italia, tras ser secuestrado por las Brigadas Rojas, un suceso que conmovió a toda Italia. Y en 2020 fallece Little Richard, el pionero de rock and roll estadounidense, conocido por su gran éxito Tutti Frutti. Pero yo también quiero compartirles con ustedes el segmento que lidera y que nos trae todos los días el licenciado Rodrigo Esquivel, quien por asuntos laborales no nos acompaña, pero nos envía hoy también dentro de las efemérides que el 9 de mayo de 1903 el presidente colombiano Juan Manuel Marroquín convoca a sesiones extraordinarias al Senado de Colombia para debatir el Tratado Erranjay. 9 de mayo, pero de 1920, el presidente de nuestra República, Ernesto Telefebre, se reúne con moradores de la isla de Taboga para escuchar los problemas que se le presentan frente a la presencia no autorizada de miembros del ejército norteamericano en esa población. Y el 9 de mayo de 1926, al reconocer la independencia de Panamá de Colombia, la Santa Sede consagra a Monseñor Guillermo Rojas y Arrieta como el arzobispo de Panamá, y hasta la fecha solo se ha contado con un obispo. Un 9 de mayo de 1998, el presidente Ernesto Pérez Valladares, que culminaba las negociaciones entre Panamá y los Estados Unidos sobre la posibilidad de establecer en nuestro territorio un centro multilateral para combatir el narcotráfico.
pareciera de verdad como que el día que la semana fue, todo esto ocurrió la semana pasada. Y dentro de esos dichos muy panameños, dice, sarna con gusto no pica, y si pica no mortifica. Y ¿cuándo se utiliza ese refrán, doña Silda? A ver. ¿qué te puedo decir? No sé si decir que cuando es lo que vivimos hoy, Carmen. Cuando algo le hace daño y usted lo hace aunque sabe que hace daño. Así es, pero trayéndolo a la realidad, mira, por ejemplo, íbamos a hablar de esa empresa productiva en nuestra provincia de Bocas del Toro y se olvidan lo que ocurrió en Puerto Armuelles. Así que pareciera que sarna con gusto no pica y si les pica no mortifica. Bueno, muy terrible, pero hoy quiero decirles que tenemos de invitado con nosotros y con ustedes también, porque nos están viendo y oyendo, al licenciado Eric Molino. Eric Molino es economista y con él vamos a realizar un análisis de la situación económica. Y presten mucha atención porque esto es muy interesante, las cifras que conversábamos hace un ratito y que nos pueden quizás dar mayores luces. Y dicho esto, pues vámonos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con ustedes. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes en Panamá al Día. Hoy, por supuesto, viernes. Y hemos anunciado desde esta mañana que tendríamos al licenciado Eric Molino. ¿Molino, verdad? Molino. Sí, economista y analista, con quien vamos a analizar la situación. Licenciado, primero, buenas tardes y gracias por acceder a nuestra invitación para hacer un análisis de la situación económica que a mí, en lo personal, me tiene preocupadísima. Es un placer, aquí estoy cuando quieran. Mire, vamos a empezar por la noticia que ayer era un rumor y hoy es realidad. Y es el hecho de que la empresa chiquita en Bocas del Toro ya anunció, no se ha ido, ojo, no es para alarmar, pero no se ha ido aún, pero ya anunció que si la situación sigue como está de los cierres, ellos van a reducir personal drásticamente. ¿Y qué estamos hablando? Hablamos de desempleo. Entonces, cuando usted va viendo lo que ha ocurrido, que no es por este gobierno, porque son varias situaciones, más lo que traemos de los anteriores, traemos la pandemia, que redujo consideradamente los empleos, las fuentes de empleo para todos, para muchas personas, muchas empresas cerraron y continúan cerradas, otros perdieron su trabajo y no pudieron regresar. Tenemos ese tema, tenemos el tema ahora de los cierres de calle que nos está afectando, los productores en Tierras Altas que ya están preocupados por un posible cierre que les impida vender sus productos, traer los productos, y ahora se suma esto adicional al tema, y hay que traerlo a colación, el tema del cierre de la mina, que antes significaba un 5% del interno bruto del país, tampoco lo tenemos ya. Entonces, ¿cómo se entiende, licenciado? Porque yo trato de ver hacia dónde va la economía. Yo quisiera que usted nos explicara, nos hiciera un análisis de todas estas situaciones y cómo están afectando. Mira, y yo creo que vale la pena empezar por, recientemente salió el informe de estabilidad financiera que reporta la Superintendencia de Bancos de Panamá. Por una parte, y consistente con lo que siempre se ha hablado del sistema bancario panameño, hay muchísima liquidez y solvencia, tenemos un sistema financiero muy robusto,
pero el diablo está en los detalles. Cuando uno se va y mira un poquito más la data de cerca y uno ve cómo está la situación de la cartera de pymes, cómo está la cartera de crédito personal, lo que ha aumentado las tarjetas de crédito, denota que hay una disparidad importante y una realidad que los panameños están viviendo en cuanto al desaceleramiento económico. Nosotros ciertamente cuando hablamos de economía y hablamos de millones de dólares, muchas personas realmente lo ven como algo etéreo y abstracto y entonces piensa que es que eso solamente le toca a algunas empresas, pero es la suma de las diferentes actividades que nosotros cada uno estamos realizando. Por eso a mí siempre me gusta hablar, por ejemplo, del desempleo porque es algo tangible. Nosotros hemos tenido un aumento, el último reporte que ha establecido el Instituto Nacional de Estadística y Censo reporta que hay un aumento de casi 50,000 personas en relación al 2023. Y esto solamente fue a octubre del año pasado. Obviamente se tenían que estar sumando todas estas personas que han estado o que podrían perder el empleo por la paralización de ciertas actividades como la que ya tú has mencionado por parte de la MINI, por parte de la empresa Bocas del Toro, pero esos son 50,000 personas adicionales que tenían una fuente de ingreso y ya no tienen, que tienen que al final ver de qué manera pueden llevar ese sustento a su casa o devuelven informales. Claro. Aquí inclusive hay un datito que a mí me parece extremadamente valioso y importante entenderlo, que cuando estamos hablando del desempleo, y esto no es por cómo lo mide Panamá, así se mide en todas partes del mundo, el desempleo solamente incluye personas que están activamente buscando empleo, no incluye las personas que desistieron porque en su frustración no encontraron cómo emplearse. Claro. Y también no incluyen en el desempleo personas que estuvieron ocupadas por lo menos en una que otra actividad durante el periodo de la muestra. Entonces, realmente cuando nosotros estamos viendo la actividad económica, particularmente en el mercado laboral, estamos hablando de un mercado laboral extremadamente golpeado. Vámonos inclusive a un poquito más de detalle. Cuando hablamos del desempleo, hablamos de 9.5%, pero entre los jóvenes ese desempleo es 18% y entre las mujeres jóvenes 24%. Entonces, al final cuando nosotros estamos viendo situaciones de que hay cierres, de que hay desaceleración económica, de que sube el endeudamiento, al que especialmente le está impactando es al panameño, que nosotros llamamos el panameño de a pie, a las pymes y a los jóvenes. Entonces, si nosotros queremos realmente tener un país en donde nosotros podemos cumplir con los objetivos sociales de que tenemos que reducir la pobreza o reducir la desigualdad, lo que necesitamos es más actividad económica para que se puedan generar los empleos, para que el gobierno pueda recaudar y entonces se puedan hacer las inversiones sociales que tanto se necesitan. Pero ¿cómo vamos? ¿Cuál sería la fórmula mágica? Porque usted habla de crear más fuentes de empleo. Sin embargo, yo escuché ayer a la licenciada Segarra de la Asociación Panameña de los Hoteleros, la representante de los hoteleros, que habla de que la industria ha tenido una afectación en donde solamente registra en estos momentos el 30% de la ocupación a nivel nacional, producto de personas, ya sean nacionales o extranjeros, que han cancelado sus reservas en el interior del país precisamente, o sus viajes de afuera hacia acá, precisamente por la situación que estamos viviendo. Entonces no podemos hablar de crear empleos si no tenemos un ambiente favorable, no solamente para los turistas, sino también para las personas que vengan a invertir, llámese los que vengan de afuera o de aquí mismo localmente. Mira, quisiera mencionarte dos cosas. Ya la fórmula demostrada de cuál es el antídoto para la pobreza y la desigualdad es, por un lado, tener instituciones robustas que ataquen la corrupción y establezcan un Estado de Derecho, y tener una situación en donde se atraiga inversión, tanto local como extranjera, para generar empleo. Esa es la fórmula demostrada de que los países que han implementado, por un lado, instituciones y Estado de Derecho, y por otro lado, libre mercado con libre competencia y libre concurrencia, son países que tienen menos desigualdad, menos pobreza y mejores estándares de vida. Ya eso está abundantemente demostrado, pese a que nosotros tenemos en Panamá y a nivel internacional un grupo de radicales fanáticos por una ideología fallida que es el marxismo y el socialismo y que siguen insistiendo. Nosotros debemos parecernos más a los países que hoy en día están siendo mucho más competitivos a la hora de atraer inversión y de generar empleo que los países que ya han demostrado fracasados, como lo son en Latinoamérica, por lo menos Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pero esos son los que algunas personas hoy día protestando quieren emular. Eso por una parte. Por la otra, y estuviste hablando, por ejemplo, del tema del turismo,
¿quién va a estar visitando un país en medio de una tensión política? Entonces, evidentemente nosotros vivimos en una inconsistencia lógica como país, en la que por un lado nosotros decimos no queremos ciertas actividades, vamos a usar el ejemplo de la mina, no se quiere la actividad de la minería, que solamente la contracción del 2023 a 2024 en la mina fue de $1.400 millones. Y para ponerlo como referencia, cuando tú sumas la actividad de comercio y la actividad de construcción, estamos hablando de un 33% del Producto Interno Bruto. Lo que crecimos en comercio y en construcción se vio opacado contra lo que se contrajo, lo que perdimos por la explotación de minas y canteras. Es decir, al final es como si no hubiésemos crecido en esos dos rubros. Pero te vas al sector de turismo, que mucha gente dice, bueno, se podría reemplazar turismo con minería. Te diría dos cosas. La primera, debe ser parte de la ecuación, pero obviamente los volúmenes que estamos hablando no son suficientes para compensar la pérdida que tuvimos ahí. Pero no podemos estar diciendo, por un lado, que queremos más turismo, sobre todo en el interior de la República, y al mismo tiempo esas son precisamente las industrias que están siendo hoy día afectadas por los cierres. Pero aparte de todo eso, aparte del desempleo ya existente, y tengo que recordar que Panamá registró, si no me equivoco, su índice más bajo de desempleo en la administración del 2009 al 2014, 4% según recuerdo. Pero de allá para acá, mire cuánta agua ha corrido y lo caído es aumentando. Además, que hay que sumarle todos los jóvenes universitarios que salen todos los años graduados y que se enfrentan a esta situación. Asilda, ¿tienes alguna pregunta? Licenciado, usted ha hablado que el impacto negativo principalmente es en la micro, mediana y pequeña empresa. Correcto. ¿Qué usted en este momento recomendaría, no sé, al gobierno? Porque es allí donde tenemos nosotros que buscar esa balanza para tener esta paz que necesita el país para poder producir. ¿Recomendaría usted al país en este momento tan difícil que se vive, sobre todo en ese sector? Mira, te voy a dar mi opinión y mi criterio personal. A mí me parece que el gobierno en este momento ha salido a comunicar qué es lo correcto. En este momento, y te voy a hablar, digamos, a título personal, las personas que hoy en día están cerrando las calles, y hay que hacer una distinción entre protesta y cierre. Todo el mundo en una democracia tiene su derecho legítimo de protestar, mas no tiene derecho a cerrar la calle y prohibirle el derecho al trabajo, acceso a la educación y a la salud pública que tenemos todos. El tema ahorita mismo es que si tú vas a ver los anti todo, es decir, las personas que quieren cerrar porque sí, realmente han estado moviendo la razón por la cual están protestando. Hablan de que están cerrando las calles por cómo la caja del Seguro Social fue reformada. Primero dijeron que había privatización, no hubo privatización. Después dijeron que había un aumento de la edad de jubilación, no hubo aumento de la edad de jubilación. Después dijeron que era por el memorándum de entendimiento con los Estados Unidos que establecía bases militares. No solamente salió el presidente y el gobierno a decir que eso no era cierto, sino que salió el embajador de los Estados Unidos a decir que eso era falso. Entonces, poco a poco se ha ido cayendo la máscara de aquellos que habían estado diciendo o tratando de decir que había una razón legítima para cerrar las calles. Entonces, al final nosotros como panameños decimos, pero realmente entonces, ¿cuál es la razón por la cual se está protestando? Entonces, ahí a mí me parece que el gobierno ha estado haciendo lo correcto, que es salir a comunicar, es parte del rol de ellos, dar explicaciones de por qué son las cosas. Y nuevamente, y quiero ser muy cuidadoso con mis palabras, todo el mundo en una democracia tiene derecho a decidir, a protestar y a estar en contra si algo no le gusta. A lo que no tiene derecho es cerrar las calles, porque eso atenta contra la libertad de cada uno de ir a su trabajo para generar ingresos, de poder ir a la escuela y de poder ir a sus citas médicas. Esa es la parte que yo siento que en este momento hay un grupo de personas que son antidemocráticos y que esas personas antidemocráticas no pueden estar a su vez pidiendo, digamos, por un mejor país si lo que ellos quieren al final es una dictadura. Tiene una narrativa efectivamente muy negativa y como bien dice usted, contra todo. Y al final, cuando uno conversa de verdad con ellos, no te saben explicar ni siquiera por qué protestan. Es una gran verdad. ¿Y cómo considera usted ese impacto en el sector de educación, por ejemplo? Bueno, mira, cuando tú ves, y esto está ampliamente documentado, cuando tú agarras, por ejemplo, las estadísticas de el fondo, hay un reporte que se llama el Global Competitiveness Report, el reporte de competencia global.
y toma varios países del mundo, y una de las cosas que dice de Panamá es que las principales barreras hacia la inversión en Panamá son tres cosas muy puntuales que, si te pones a ver, son todas la misma cara, son diferentes caras de la misma moneda. Te hablan de la barrera burocrática, te hablan de la corrupción y te hablan de la falta de mano de obra calificada. Realmente es el mismo problema con diferentes aristas. La burocracia habilita la corrupción y la corrupción desvía fondos que deberían haberse ido a educación. Entonces nosotros queremos un país que progrese, queremos un país en donde hayan salarios, entre comillas, dignos, porque al final, el trabajo dignifica y uno al final debería recibir lo que uno aporta como valor a la sociedad. Pero al final, ¿cómo podemos estar hablando que queremos eso, pero tenemos una educación deficiente? Y en parte la educación es deficiente, entre otras cosas, porque cuando deberían estar aprendiendo los muchachos, tenemos a los profesores cerrando calle, y muchas veces son porque ellos prefieren ser activistas políticos a ser educadores y formadores. A mí me parece que de cierta manera no es lo mismo que nosotros teníamos históricamente, como las protestas del 9 de enero o como las protestas que históricamente han sido lideradas por los estudiantes. Ahorita mismo tenemos lamentablemente un grupo de educadores que están políticamente motivados y que al final lo que están haciendo es atentando realmente contra el futuro de nuestros estudiantes. Efectivamente, creo que nosotros le hemos comentado en este espacio Panamá al Día, y justamente haciendo ese llamado al diálogo, porque creo que eso es lo que en este momento debiera estar ocurriendo, y que todos estos sectores que están protestando ya debieran estar pensando en conversar con las autoridades, en este caso con el presidente. Pero hablemos un poco del memorándum de entendimiento. ¿Usted considera, por ejemplo, esto que ellos también lo dicen, pero no lo dicen de manera correcta, de que se van a establecer las bases militares, de que los barcos de guerra y ahora comerciales van a pasar gratis por el canal, y que además sigue insistiendo por parte de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, que los chinos de la China comunista están hoy en el canal y son parte de la administración de nuestro canal? Bueno, ahí nuevamente, y a mí me parece que lo correcto es salir a comunicar, porque en este momento hay muchas cosas que son falsedades, inclusive lamentablemente viniendo por parte del propio presidente de los Estados Unidos. Hay que entender esto en contexto. Te voy a dar dos estadísticas muy importantes. Cuando tú te pones a ver, y estas son estadísticas de la CEPAL, cuando te pones a ver quiénes son los principales originadores de inversión extranjera directa en Latinoamérica, tienes Estados Unidos, China y el Reino Unido. Si agarras esos tres, estamos hablando de casi el 50%, el 41% de toda la inversión. ¿Qué ha pasado de 2022 a 2023? Ha habido una contracción en la inversión por parte de los Estados Unidos, que estaba casi en 40 mil millones de dólares al año, y lo han bajado casi a 18 mil millones de dólares. Pero por su parte, la inversión de China ha triplicado en tan solo un año. Entonces, de cierta manera hay que hacer el análisis importante de que Estados Unidos está perdiendo, digamos, relevancia, o ese, digamos, esfera de influencia que históricamente había tenido en Latinoamérica. Siente que lo está perdiendo. Claro, ha perdido espacio y ha perdido protagonismo. Y claro, en una situación en donde no solamente estás viendo tensiones a nivel comercial, sino también tensiones a nivel bélico, y esto lo tenemos que entender, Estados Unidos está tratando de recuperar un espacio que antes no tenía. Nuevamente, yo pienso, y esto ya se sale un poco del ámbito económico, no me gustaría, digamos, entrar en detalles que no me corresponden. A mí sí me parece que el rol de Panamá siempre debe ser mantenerse en la neutralidad, utilizar el recurso de la diplomacia. Yo creo que aquí Panamá, y eso es una cosa que me gustó mucho escucharle al embajador de los Estados Unidos, él, una de las cosas que decía es que van a empezar a venir inversiones importantes y materiales para Panamá. Eso es lo que al final nosotros necesitamos como país, que venga inversión, que se generen los empleos, que exista prosperidad para todos los panameños, independientemente de dónde venga. Nosotros al final no queremos ser parte, digamos, de los juegos, y no deberíamos serlo a nivel diplomático, de los juegos geopolíticos y por las otras razones e intereses que existen a nivel mundial. Nosotros debemos enfocarnos en cuáles son los problemas internos y cómo nosotros podemos estrechar y crear alianzas estratégicas con otros países. Es que yo creo que esa ha sido un poco la línea del presidente Mulino, porque él lo ha dicho, hay peleas de dos grandes potencias, sí, no solamente económicas, sino también temas de poder, y que Panamá no tiene por qué estar ni del uno ni del otro. Nosotros hemos sido aliados históricos de los Estados Unidos. Así es.
Pero también nosotros, si nos vamos a la historia, aquí también el canal se construyó con mucha mano asiática. Correcto. Entonces, yo creo que nosotros somos un país de puertas abiertas y somos paso para muchas naciones y que no debiéramos estar metidos en ese tipo de problemas. Lamentablemente lo estamos. Sí, y digamos, Panamá no puede, digamos, hacer caso omiso a lo que está pasando. De hecho, ahorita inclusive está escalando las tensiones entre India y Pakistán, que históricamente también ha tenido mucha tensión. Eso va a afectar el comercio global. Ya el tema arancelario va a tener un impacto, por lo menos en el tráfico del canal y en la recaudación. Recordemos que al final el canal de Panamá representa más del 25% de los ingresos del gobierno central. Entonces, nosotros obviamente no podemos desconocer la situación que está pasando a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional a la enorme mayoría de los países le ha reducido la perspectiva de crecimiento. Afortunadamente para Panamá le ha hecho un ajuste al alza, pero entendamos que eso obviamente también depende de ciertas premisas que se den. Yo siento al final que Panamá tiene todo sobre la mesa para que las cosas nos salgan bien, pero obviamente nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas que nos unen y que no tengamos, digamos, ese discurso divisorio que tienen, digamos, varios de los que hoy en día están protestando. Como estaban diciendo hace un momento, en toda democracia lo importante es el diálogo, pero cuando se les invita al diálogo y no asisten, ahí al final se revela un poco que la intención no es llegar a un acuerdo, sino al final buscar el caos. O por lo menos así lo interpreto yo. Oiga, licenciado, ¿usted cree que haya riesgo de que, no solamente hablando de la banana chiquita, esta empresa en Bocas del Toro, otras empresas se vean impactadas por nuestras actividades inusuales que se están dando, de los cierres, las huelgas, las protestas, que se impacten de manera negativa, por ejemplo, en logística? Mira, cuando tú agarras transporte y lo sumas a los dos sectores que yo mencioné, construcción y comercio, el por mayor y por menor, ya estamos hablando del 50% del total de la actividad en Panamá. No solamente estamos hablando del canal de Panamá, sino todo lo que está incluido en la cadena logística y el valor que genera a nuestro país y al mundo nuestro sistema logístico. Al final, cuando tú tienes una situación en donde hay cierres, en donde hay paralización, en donde hay incertidumbre política, sumado a la incertidumbre que hay a nivel internacional, la inversión se contrae. Nosotros, digamos, al principio del año, cuando teníamos unas declaraciones muchísimo más, digamos, alarmistas que las que hay hoy en día por parte del presidente Trump, en donde decía que iba a tomar el canal y una serie de cosas, ahí evidentemente tú veías reportes como el de Bank of America y reportes de varias, no solamente calificadores de riesgo, sino de varios bancos de inversión decían, bueno, la verdad es que primero veamos cómo va a quedar esto y después veamos si vale la pena invertir en Panamá. Eso evidentemente es desastroso a la hora de hablar de generación de empleos. Mira, te quisiera continuar un par de estadísticas de empleo que estas son estadísticas del BID. Específicamente en el sector de la minería se perdieron 5.755 empleos en relación al 2023, en construcción 11.000, en comercio 4.000, en inmobiliaria 6.294, en profesionales técnicos y científicos 3.848, administración y apoyo 2.360. Eso al final, tú tienes algunas de esas personas que tal vez sí se cambiaron a otras industrias, pero en el neto tú tuviste un aumento de casi 50.000 personas que perdieron su empleo. Y ahora, claro, una de las cosas que a mí me parece importante entenderlo, no es lo mismo la realidad de la ciudad de Panamá y de la provincia de Panamá y Panamá Oeste que del resto de la nación. Te hablo un poquito de la mediana salarial, es decir, cuánto gana el 50% de, digamos, de cada provincia. En Panamá, 776 es la mediana salarial, pero por ejemplo te vas a Veraguas es 700, te vas a provincias como por ejemplo la de Los Santos son 664, en la provincia de Coclé 612, 20% menos que en la provincia de Panamá. Entonces, es obligada la pregunta de cómo nosotros podemos tener una situación en donde nosotros podemos buscarle el crecimiento económico a las provincias de nuestro interior del país que dependen en este momento de migración hacia la capital o migración hacia la provincia de Panamá y Panamá Oeste, si al final lo que estamos haciendo es alejando a los grandes inversores y a las empresas que se han confiado, digamos, en el interior de la República, como es el caso de la minería y de la empresa chiquita, que al final evidentemente todas las cosas tienen que verse obviamente con la matiz de que en este país hay que enfocarnos en Estado de Derecho, institucionalidad, que hay que seguir las reglas y que todo país que venga acá, toda empresa que venga acá tiene que pagar sus impuestos y seguir las leyes del país. Eso está tácito y sobreentendido y ahí estamos todos de acuerdo. El tema obviamente es que a nivel internacional nosotros estamos dando una perspectiva de que en este país no queremos inversión. Entonces, y no es cierto, por supuesto que la queremos. Hay un grupito reducido de personas que al final está buscando protagonismo político
uno y no necesariamente representa al resto de nosotros. Bueno, estamos conversando con nuestro invitado de hoy, el licenciado Eric Molino, economista, y con quien estamos analizando la situación económica del país. Regresamos con ustedes en breve. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y por supuesto con nuestro invitado especial hoy analizando la situación económica. Conversábamos aquí mientras estábamos en la segunda pausa comercial que se está haciendo todo este análisis en base a los panameños, pero ¿y dónde quedan los extranjeros que están aquí o que por X o Y razón han llegado en los últimos años y se han establecido, pero que no quieren pagar impuestos? ¿Cómo hacemos? Bueno, al final yo pienso que eso es, y creo que lo estuvimos conversando en el espacio comercial, al final nosotros tenemos una enorme barrera burocrática que al final lo que incentiva es, por un lado, la informalidad y por el otro lado, la corrupción. A mí me parece que lo que ha sido efectivo en otros países es modernizar y digitalizar el Estado. Al final, nosotros cuando vemos temas como, por ejemplo, el pago de impuestos, hemos quedado muy rezagados en cuanto a la tecnología. Otros países es mucho más fácil el acceso a través de banca en línea y de reportería para que se pueda hacer más fácil el pago de impuestos. Entonces, definitivamente que nosotros tenemos que buscar los mecanismos. La reforma reciente a la Caja del Seguro Social, de cierta manera, creó un espacio para que el independiente pudiese cotizar, pero obviamente no garantiza los problemas macroestructurales que tenemos en el mercado laboral. Nosotros realmente, si nosotros queremos reducir esos 771,000 informal, por un lado, tenemos que generar las condiciones para que sea moderno y fácil y digitalizable la persona que quiera formalizarse, y por el otro lado tenemos que atraer las empresas que van a generar empleo formal. No hay de otra, es así de sencillo. Pero nuevamente, ¿qué mensaje estamos dando a nivel internacional de venir a establecerse en Panamá si al final nosotros tenemos estas situaciones en donde no se respeta el Estado de Derecho, donde los contratos al final se pueden redimir y que ciertas personas pueden presionar para que al final se quite el contrato? Al final, la única manera que nosotros podamos tener paz social no es con subsidio. Eso quedó demostrado en la administración anterior, que endeudó al país a punta de subsidio, y al final tuvimos lo que pasó en el 2023. La única manera que nosotros podamos tener paz social es teniendo una situación en donde haya empleo y donde haya certeza jurídica, tanto para las instituciones democráticas como para la persona que hace las cosas mal. Cuando haya certeza de castigo y la persona que hace las cosas mal vaya presa y se premia a la persona que sí hace las cosas de manera correcta, ahí vamos a tener un país que ha madurado como democracia. También, sí, licenciada, en el tema de la seguridad social, tenemos también que mirar el otro lado. Hay que incentivar a ese informal que vaya y se afilie a la planilla de la Caja de Seguro Social, pero para eso hay que garantizar un servicio de atención en salud que sea acorde a la realidad, que sea oportuno, que sea eficiente y que se acabe de una buena vez el que no hay reactivos, no hay medicamentos, la cita dura 3 meses, 1 año para una cirugía. Cuando el sistema de atención en salud sea óptimo,
también es una de las partes fundamentales, licenciado. Sí quisiera separar ahí, hay dos temas, ¿no? Que estoy 100% de acuerdo con usted de que definitivamente nosotros tenemos una situación que obliga a la persona a irse al sector privado, porque el sector privado no te dan la excusa que no hay reactivo y que no que vaya a haber mora quirúrgica. Ciertamente hay muchos problemas institucionales. Al final la Caja del Seguro Social no solo tenía o tiene todavía y se están arreglando problemas financieros, tiene un problema institucional de credibilidad. Pero digamos, es bien importante, yo creo que también separemos las cosas. La reforma que se acaba de hacer era sobre el fondo de vejez, invalidez y muerte. Claro que el de enfermedad y maternidad, por supuesto que también tiene, digamos, sus desafíos que hay que arreglar de la misma manera que el de riesgo profesional. Pero yo creo que muchas personas, por ejemplo, decían, pero ¿por qué me van a reformar la jubilación si todavía no me están dando un servicio médico? Y a ver, servicio médico, o sea, las cosas no son mutuamente exclusivas. Por supuesto que hay que prestarle atención a la atención médica, que creo que es la cara de la Caja del Seguro Social. Pero eran dos temas diferentes. Uno es la pensión y el otro es el servicio médico, ¿no? Así es. Este espacio es justamente para traerle a nuestra distinguida audiencia una información que les permita tener su propia opinión basada en una información real, responsable, y nosotros aquí estamos apostando para que Panamá recupere la confianza de su población dentro de las instituciones de gobierno, dentro del presidente, porque estamos hoy demandando transparencia, rendición de cuentas, no a la corrupción, porque es la única manera de que el país salga adelante. Usted en estos momentos estamos viendo las calles con mucho ruido, mucha tensión, y de verdad hoy hay una marcha del sector de enfermeras, y al final cuando se les pregunta, de verdad ellas no te saben ni explicar que están tú cantando. Les dices que tuvieron 8 meses para ir a una asamblea, para ir a discutir, para presentar las propuestas, para alzar sus pancartas si no estaban de acuerdo, no te saben responder. Y es lo mismo que está pasando en diferentes sectores, que ahora salen, pero cuando tuvieron la oportunidad no lo hicieron, y tú misma fuiste testigo de mucha gente que se anotó para ir a participar de esos debates y no fueron. Entonces, ¿con qué moral puedes cuestionar algo en lo que pudiste haber participado y no estabas? Y me llama la atención, ya que hablas de eso, Asilda, y quiero saber la opinión aquí de nuestro invitado, que han agarrado todo, lo han agarrado todo y lo han metido todo en una sola churuca, como decimos aquí, sí. ¿Verdad? En vez de haber dividido los temas. Pero usted mismo me estaba conversando que se están cayendo las sustentaciones que daban. Por ejemplo, en el tema del memorándum de entendimiento, ya lo dijo el embajador y lo dijo el presidente. Es que no le creían al presidente porque era el presidente. Bueno, ahora se lo está diciendo el embajador. Ahora, ¿cuál va a ser la excusa? Es que no creemos. En el tema de la Caja del Seguro Social, no hubo aumento de jubilación, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál va a ser la retórica de ellos? Mira, entonces, y están usando, si me permites, ahí están usando, y a mí yo también soy profesor, y entonces uno tiene que ser muy responsable con, digamos, la autoridad académica que uno tiene por su profesión. Y he visto a muchos profesionales, porque se identifican como tal, decir, es que lo que pasa es que ahora hay que empezar a trabajar, porque seguramente han visto los memes y las cosas que se mandan por redes sociales, de que ahora hay que hacer 600 cuotas para entonces poder jubilarse. Eso implica empezar a trabajar de los 12 años. O sea, ya el que sabe matemática financiera básica está claro de que eso es una locura y que eso no funciona de esa manera. De hecho, a mí sí me parece que se ha dedicado la gran parte del tiempo de la discusión en la reforma de la Caja del Seguro Social a desmentir falsedades y a desmentir cosas que son abiertamente incorrectas, en vez de decir, digamos, las bondades de la reforma. La ley no es perfecta. Yo tengo, digamos, algunas consideraciones que me hubiese gustado verlo de otra manera, pero definitivamente que a veces yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que se está buscando con la derogación de la ley? Regresar a una situación en donde había insostenibilidad financiera. Porque al final las personas que hoy en día están protestando son personas que participaron del proceso democrático, de las mesas de diálogo, de ir a la asamblea a hablar, de hablar directamente con los diputados, y al final nosotros como nación tenemos que entender que la democracia funciona así. Van a haber situaciones en donde vamos a estar a favor de un tema, donde no vamos a estar a favor de un tema, pero si se respeta el proceso, es al final lo que nosotros tenemos que aceptar. Que eso fue lo que dijo el presidente del CONE precisamente cuando lo tuvimos a principios de semana aquí. Nosotros no propusimos que el sector privado asumiera un 3% del aumento de la cuota, pero lo aceptamos
porque ese es nuestro sacrificio y es lo que usted está diciendo. Habrán cosas que no nos gusten, porque definitivamente que sí, pero que en aras de mejorar, pues tú tienes que aceptar lo que decide la mayoría, porque eso es la democracia, ¿verdad? Participar, pero aceptar lo que dice la mayoría o señala la mayoría. Asilda. Bueno, de verdad, Carmen, que es un tema que llama la atención porque no se comprende esa narrativa de izquierda que estamos escuchando en las calles, pero que, como bien dice usted, profesor, educadores, profesionales de diferentes carreras y siguen repitiendo lo mismo. Entonces, la gran pregunta es ¿qué buscan? ¿Qué quieren? Mientras que el país sigue sumido en este desasosiego. Y yo quería preguntarle, licenciado, ¿qué considera usted que si este impacto, por ejemplo, en el desempleo, en este momento, usted considera que proviene directamente por esta inestabilidad que estamos viviendo, por ese cierre, por esas protestas, por ese llamado a huelga, por los problemas contractuales que estamos viendo que se generan y que se mantiene en la narrativa que estos señores tienen? Bueno, separemos, digamos, un poco los temas. Claro, cuando yo hablo del desempleo y las estadísticas que he mostrado, es tomando la muestra que el Instituto Nacional de Estadística y Censo habla de octubre 2024, ¿no? Y comparando contra agosto 2023, que fue la anterior. En ese efecto, yo creo que el principal causante de ese aumento en el desempleo fue que se cerró la mina, porque al final, y se habían hecho unos cálculos de que el impacto total entre empleos directos e indirectos iba a ser de aproximadamente 50,000, que fue lo que al final acabó siendo la realidad, como te fui hablando. Cuando tú te ves el desglose, Panamá creció 3%, pero hubo actividades que crecieron más del 3%. Por ejemplo, turismo creció 9%. Entonces, tú dices cómo el país creció 3%, con tantos sectores que sí crecieron. Bueno, es que la contracción que nosotros tuvimos como país, precisamente por el cierre de la mina, nosotros tuvimos una contracción del 45%, que ese rubro, 1.400 millones de dólares. Eso implicó la cantidad de empleos que se perdieron, que yo acabo de mencionar hace unos minutos, y eso es lo que muestra el cambio del 23 al 24. Ahora, con lo que estamos hablando ahorita, yo creo que es importante resaltar que cada día de la paralización de la construcción, el cálculo habla entre 90 y 100 millones de dólares, pero te voy a decir de dónde sale ese cálculo. Si tú agarras la actividad económica que hace la construcción, que como mencioné, al final la construcción es uno de los 3 motores de nuestro país, y la divides a nivel diario, estamos hablando como de 40 millones de dólares, pero construcción no está aislado. Construcción tiene un efecto multiplicador del 2.5%, porque no solamente se beneficia la construcción, sino los proveedores de construcción. Eso impacta el comercio, impacta la intermediación financiera, impacta la recaudación tributaria. Entonces, cuando tú empiezas a sumar esas cosas, tienes un efecto adicional de 2.5 veces y ahí llegas al 90 o los 100 millones. Pero a eso hay que sumarle que también ha habido una caída en la productividad, que eso también crea incertidumbre. ¿Cómo entonces nosotros empezamos a cuantificar la pérdida que tienen los estudiantes porque están las clases paralizadas? Entonces, cuando nosotros estamos viendo del daño que está viendo ahorita puntualmente, es hasta difícil sumar todo el impacto negativo que se está teniendo, y ahí es donde yo a veces empiezo a cuestionar ciertas metodologías, porque quiero decirlo nuevamente para que no se saque de contexto mi opinión. No es incorrecto protestar, lo que es incorrecto es cerrar la calle y atentar contra el derecho individual de los demás, de ir a trabajar, de poder vender su producto, de poder ir a sus citas médicas, de poder ir a recibir educación. Eso es lo que está mal. Pero fíjese que ahora que usted hablaba también de los proveedores, yo estuve en una reunión de proveedores precisamente que le daban servicio a la mina, y ellos expusieron pues todo el viacrucis que están pasando, porque están pasando un verdadero viacrucis. Ahora, ¿qué tanto significaría una reactivación, una apertura o permitir que la mina pudiese funcionar de alguna manera? ¿Solucionaría en gran parte, en una parte o poquito? Digo, es parte de la ecuación, y yo opino que el enfoque debería ser buscar un contrato que maximice los ingresos para el país. Esto tiene que ser un contrato. La negociación de este contrato debería ir orientada a buscar los mejores términos y condiciones para la República. Claro. Eso implica que se contraten a panameños, eso implica que se contrate a proveedores panameños, eso implica que se le pague al Estado. Y yo creo que de esa manera nosotros podemos aprovechar el recurso que ya existe, que es panameño, del hueco que ya existe y del impacto ambiental que ya existe, y hacerlo como lo han hecho otros países.
Es decir, nosotros no vamos a ser el primer país en incursionar en minería y de hecho al final no es que vamos a abrir un nuevo, digamos, o explotar una nueva mina. Ya es un recurso que está hecho, ya es una inversión que se hizo. Lo que nos toca ahorita como país es sentarnos a negociar de qué manera ese recurso que es panameño beneficia lo más posible a los panameños para poder tener un segundo canal de Panamá. Porque es que al final cuando estamos hablando en las dimensiones de impacto económico, eso es lo que es. De la misma manera que hay países que tienen petróleo, que tienen gas natural, ese es un recurso que tenemos, es un recurso que nos puede ayudar a reducir la pobreza, que nos puede ayudar a reducir el desempleo. Tiene que ser una parte importante de la fórmula. Pero es que pareciera que en Panamá tenemos un grupo que se llama Me Opongo a Todo, porque estamos viendo, mire, ahora que usted me dice eso, me recuerdo claramente cuando las autoridades de ambiente dijeron y constataron, creo que aduanas señaló que en Panamá no había entrado este producto químico cianuro, porque decían que es que allí en la mina estaba lleno de cianuro y todo lo demás, pero no hay cianuro en Panamá. Ahora, estos grupos de Me Opongo a Todo, que se oponen a la mina, que se oponen a todo lo que puedan, ya están hablando del embalse de Río Indio, que también se opone. Entonces yo quiero saber hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Porque no podemos hacer nada. Así es, Carmen. Hay otro sector importantísimo que se demostró en pandemia, el sector agropecuario. Uh-huh. El impacto que estamos viendo de estos cierres, de estas amenazas de huelga, ¿usted cree que va a impactar el comercio de estos productos y nuestra canasta básica? Mira, y yo no soy abogado, pero quiero hacer una calificación. Al final, existe el derecho a huelga. Hay unas acotaciones que te permite el Código de Trabajo de cómo una huelga es legítima. Entiendo que, y nuevamente doy el disclaimer porque no soy abogado, pero lo que ha dicho el Mitradel y lo que han dicho algunas instituciones es que esta huelga no es legítima. Pero bueno, el derecho a huelga existe. El tema aquí es que nosotros tenemos que entender que muchas veces las personas que están protestando, y lo digo porque lo ves en redes sociales y lo ves, digamos, con algunos, entre comillas, influencers que al final realmente le están haciendo un desfavor y que están siendo extremadamente irresponsables diciendo que es que las protestas al final nada más afectan a las empresas grandes. Al contrario, no mezclemos protesta con cierre. Uno tiene derecho a protesta, no tiene derecho al cierre. El cierre al final le está pegando al panameño de a pie, a esa persona que depende del día a día, a esa persona que depende de ir a la fonda para vender sus insumos o que depende de ir a la tienda para vender sus frutas. Ese es el panameño que hoy en día está afectado. A eso se le suma los proveedores que tienen una pequeña empresa y que lo llevan a, digamos, a las empresas grandes porque son sus proveedores. Si tú agarras 47% del crédito de las pymes, son comerciantes. Y cuando le sumas construcción, es el 66% del crédito, es construcción y comercio. Esos son los dos rubros que hoy en día se afectan más con los cierres. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que ser como ciudadanos es tener mente crítica. No podemos estar, como usted acaba de mencionar con el tema del cianuro, estarse creyendo las cosas que se están diciendo sin ningún tipo de sustento. Yo trato siempre a nivel personal de ser responsable, de decir, te voy a dar una estadística del CEPAL, o te voy a dar una estadística del BID o del INEC, para que haya sustento. Porque si usted no me quiere creer, se puede ir a las estadísticas que les estoy mostrando, pero al final nosotros tenemos que ser mente crítica y no decir, es que lo escuché en un WhatsApp, porque es que eso se vuelve verdad. Y eso no es de un país maduro democráticamente. Licenciado, pero también hay un sector, y volviendo al sector del agro, que está haciendo un gran esfuerzo. Mire, por ejemplo, el Banco Nacional ha anunciado que tiene más de 70 millones de la cartera agropecuaria. Sí. Eso significa un compromiso de ese micro, pequeño y mediano productor, porque cuando él va a sembrar, él necesita insumos, sí, y él pide un préstamo. El Banco Nacional, en este caso el BDA o cualquier banca nacional, le da un préstamo, él tiene que pagar. ¿Y cómo lo va a hacer? Como bien dice usted. Claro. Si, por ejemplo, cierran en San Félix, los productores de Tierras Altas chiricanos, de Bocas del Toro, pierden sus productos y al final llegan y tienen que pagar al banco. Mira, yo quisiera citar a un gran amigo y mentor, Eduardo Teiza, y una de las cosas que dice el ingeniero es, la izquierda ha sido muy efectiva en satanizar la palabra empresario, porque cuando tú piensas en un empresario, piensas en un tipo en saco, corbata, en aire acondicionado.
pero la persona que es dueña de una fonda es una empresaria. La persona que está vendiendo fruta es una empresaria. Hasta el taxista que al final le está invirtiendo en un carro echando gasolina que no tiene certeza de ingreso es también un empresario, es un microempresario, pero al final se ha logrado satanizar la actividad del libre mercado de manera tal de que ahora al final es malo todo lo que se ve. Por supuesto, por un lado tú tienes personas que no son empresarios porque no se arriesgan, sino son personas que han aportado en campañas políticas o personas que se han beneficiado de un sistema de corrupción. Esas personas no son empresarios, esos tipos son hombres y mujeres de negocio, que es totalmente diferente. Pero aquí lo que nosotros tenemos que entender es que esa persona en el campo que está invirtiendo y arriesgando su patrimonio personal, que lo ha crecido con mucho esfuerzo a través de diferentes generaciones, hoy en día está en una situación donde puede perder todo lo que ha tenido, su finca, su capital, su familia, porque está en una situación en donde, pese a que hizo todas las cosas bien, ahora se enfrenta a una situación de que hay unos tipos cerrando la calle y no puede vender su producto. ¿Dónde está la justicia social en eso? Bueno, Esa es la pregunta. Pero fíjese que hoy he hablado con un grupo de padres de familia y ellos me decían, Carmen, el problema es, sí, que nuestros hijos no van a la escuela en estos momentos, pero igual tienen que pagar el cupo del bus. Sí. Vayan o no vayan a la escuela, tienen que pagar el cupo del bus, dice. ¿Cómo nosotros hacemos si nosotros mismos no podemos llegar a nuestro trabajo? Entonces, vas creando una cadena. Es que, Carmen, ahí mismito, el empresario, el microempresario que hizo la inversión de un bus, que tiene que pagar la letra del bus, dice, pero es que, claro, yo no tengo la culpa del cierre y le tengo que pagar al banco porque el banco me prestó la plata para esto. Entonces, ahí tienes el tema. Y nuevamente, a mí me parece una irresponsabilidad por parte de algunas personas que se hacen llamar influencers, que quieren influir negativamente la percepción de tratar de legitimar los cierres, diciendo que es que eso no afecta al panameño de a pie, cuando aquí ya hemos hecho en los últimos 30 minutos explicaciones detalladas con ejemplos puntuales de cómo en efecto el que más se está afectando ahorita mismo es el pequeño empresario y es el panameño de a pie que depende del día a día. Pero entonces usted ve a los grupos de izquierda financiar la llegada de estos influencers. Sí. Para tratar de terminar de desbaratar más la economía, porque quedó evidenciado, y no recuerdo ahorita el nombre, Pelo Fuego, que venía a hacer lo mismo que realizó en el 2023 con las huelgas. Entonces, ¿quién lo trae? ¿Quién lo financia? Porque no fue que se despertó, me voy para Panamá, voy a hacer eso. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Quiénes están detrás de todas estas huelgas y estas protestas? Hay que tener conciencia crítica, como dice usted, claro. Pensamiento crítico. Pero también los más perjudicados son justamente los hijos de esos trabajadores, todos esos muchachos que van a escuelas públicas, porque el sistema público está paralizado porque tenemos los educadores en las calles. Pero también hay otro gran sector de ellos que están en sus casas y dicen, bueno, estamos de huelga. Pero simplemente es porque no van a dar clases, porque es más cómodo seguir cobrando desde la estadía en su hogar. O sea, creo que aquí falta conciencia, falta responsabilidad, es un mal ejemplo a nuestros estudiantes. Ellos, que deben ser los guías, hacen todo lo contrario. Y ahora, si usted se da cuenta que el movimiento está sumando a los estudiantes, sí, y hacen unas notas de apoyo a sus maestros, a sus profesores. Esto de verdad que es muy lamentable y no han entendido que la educación de nosotros es tan deficiente que ya nos toca la puerta todos los días la inteligencia artificial. Sí. ¿Y qué ocurre con esos educadores que tienen que salir a enseñar a nuestros estudiantes? Un pensamiento muy breve. Al final nosotros nos las pasamos hablando de que la desigualdad es un problema. ¿Pero qué causa la desigualdad? Porque nosotros no solamente nos podemos sentar a decir, es que Panamá es un país desigual. Y bueno, al final la desigualdad existe en todas partes del mundo, en algunos lugares más, en algunos lugares menos. Siempre se habla de que Panamá es el número uno, cuando eso es estadísticamente falso. Brasil, Colombia y varios países de la región superan a Panamá. Y por ejemplo, Haití es menos desigual que Panamá, pero nadie quiere ir para Haití y todo el mundo quiere, digamos, pasar por Panamá. Pero con todo eso aterricemos a lo importante. ¿Qué es lo que origina la desigualdad?
Porque, por ejemplo, tú tienes a las personas que pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas. Estas personas no han tenido paralización de clase. No. Pero los que no tienen acceso a esos fondos para poder llevar a sus hijos a las escuelas privadas y que dependen de las escuelas oficiales, que sí son paralizadas, ese estudiante al final va a continuar con esa brecha en cuanto a la preparación y el acceso a oportunidades en el futuro, pero eso es algo que no estamos discutiendo. No estamos discutiendo cómo eso es lo que está generando desigualdad. La desigualdad empieza en una situación donde tú tienes que hay personas que evidentemente sí pueden tener acceso, digamos, a servicios públicos y personas que no. ¿Pero por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos un cúmulo de cosas. Por un lado, tú tienes a personas que quieren que el sistema continúe de esa manera porque políticamente es la manera de mantenerse en el poder. Entonces, aquí hablamos a cada rato de que los políticos tradicionales y esas cosas, pero siguen votando por los mismos políticos y siguen votando porque el sistema se mantenga igual. Entonces, si nosotros como país queremos que las cosas sean diferentes, hace falta un análisis crítico, pero también hace falta una introspección de qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos, porque la responsabilidad democrática no es ir a votar cada 5 años, es todos los días estar apostando por la institucionalidad. Tú no puedes decir que apoyas la democracia cuando te conviene, pero cuando no te conviene cierras las calles. O sea, eso no puede ser como país, no es una conducta de un país que quiere madurar, que quiere llegar a los objetivos sociales que al final todos queremos. Si nosotros queremos un país próspero, con menos desigualdad, que haya más oportunidades, que venga inversión, que se generen los empleos, la fórmula está dada. Tenemos que tener instituciones democráticas robustas que se enfoquen en Estado de Derecho, que fomenten la actividad económica a través del libre mercado y así es que vamos a poder lograr ese objetivo. Y que disminuyan la corrupción Sí, por y supuesto. apuestan a la rendición de cuentas. Creo que la transparencia es la llave que en este Es el momento pilar. así es. Bueno, es importante y me encantaría, licenciado, una recomendación suya no solamente a estos sectores que están afectando, ¿verdad?, el progreso del país, la parte económica, sino también al gobierno, porque esto también tiene que ser de parte y parte, ¿verdad? Entonces hay que buscar el equilibrio y hay que buscar el diálogo. Mira, precisamente yo creo que es importante en una democracia llegar al consenso. Nunca vamos a estar todos 100% de acuerdo con lo que se vaya a hacer. Yo pienso que en la medida de que se entienda cuáles reclamos son legítimos, ahí está bien. Mi preocupación que yo tengo puntualmente, y no para descalificarlo al 100%, claro, porque digamos al final hay que buscar qué cosas son correctas, lo que yo he estado observando es ¿por qué están protestando? La privatización no hubo, aumento de cuotas no hubo, aumento de la edad no hubo, bases en Panamá, no hay bases en Panamá. Entonces al final, ¿qué estamos realmente protestando? Nosotros queremos que haya menos pobreza, menos desigualdad, pero estamos generando más pobreza, más desigualdad con los cierres y estamos directamente atacando a la persona que en teoría estamos representando. Entonces yo al final me encuentro en una situación que estoy tratando de encontrar una lógica para entonces tratar de buscar una solución. Entonces al final toca abogar al diálogo, pero lamentablemente hay personas, porque no voy a generalizar, pero hay personas que lo que están lamentablemente buscando es protagonismo político. Tú hablaste mucho de quién los está financiando. Esto lamentablemente es el librito que tienen muchos radicales izquierdistas, que no son todos. En una democracia todo el mundo tiene derecho a opinar diferente. El problema es cuando tienes a la izquierda antidemocrática radical, que no le interesa las instituciones, lo que le interesa es ellos estar en el poder. Entonces, al final, digamos, un tema de la recomendación. Por supuesto que al final el gobierno tiene que asegurar lo que la Constitución nos da como derechos inalienables. El derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, el derecho a la educación, el derecho al servicio médico. Eso es lo que tiene que enfocarse, digamos, el Estado, preservar la paz y, por supuesto, continuar estrechando puentes al diálogo. Si del otro lado no quieren aceptar el diálogo, ahí es donde nos estamos dando cuenta quién es realmente el enemigo de la nación. Totalmente de acuerdo con usted. Asilda. Bueno, mira, Carmen, ya está tocándonos a la puerta del béisbol. Hoy juega Metro y Coclé. Ya están para la recta final. Wow, Coclé 3 y Metro 2. La leña roja, ¿verdad? Si Coclé gana hoy, se acaba la serie. Si Metro gana, seguimos para mañana. Bueno, estamos en este 3-2, como dicen en el béisbol. Pero nos despedimos esta tarde recordándoles a nuestra distinguida audiencia que hay que eliminar los criaderos de mosquitos, licenciado, porque estamos ya en la época lluviosa y también hay que comprar paraguas. Bueno, y le damos las gracias a usted por habernos acompañado en la tarde de hoy, Carmen, y a ustedes que nos acompañaron toda esta semana. Recuerden que mañana será otro día. Dios los bendiga.
Panamá al Día. De lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel. Con